Bienvenidas y bienvenidos al segundo programa de Vindictas Danza. Hoy tendremos como invitada a la maestra Graciela Enríquez, bailarina, coreógrafa, investigadora, que ha abrazado con amor y con asombro al cuerpo, desmenuzando los vestigios del movimiento. Su creación dancística se reúne con el teatro y las ciencias sociales. Tendremos en el estudio a la coreógrafa Silvia Unzueta, quien compartió diversos procesos creativos con la maestra Enríquez. Ambas grandes apasionadas de la creación dancística. Estamos en el estudio con la valiosa presencia de manera remota de la maestra Graciela Enríquez, gran bailarina, coreógrafa, investigadora, y también nos acompaña la maestra Silvia Unzueta, también intérprete que acompañó por mucho tiempo a la maestra Graciela Enríquez en sus coreografías. Gracias por estar aquí, maestra. Gracias. Maestra Graciela. Y tenemos también la compañía de manera remota de la maestra Evoe Sotelo, directora de danza de Cultura UNAM. Maestra Graciela, usted nace en Venezuela, después se va a Europa y después llega a México. Cuéntenos cómo fue ese paso. Bueno, en realidad habría que empezar en París, porque en París yo escuché mucho hablar de México cuando yo tuve una beca y estuve en París varios años. Y se decía que aquí en México estaba Ana Socolón, José Limón, que Buñuel hacía su teatro. Y yo empecé a tener la curiosidad de México, y esta se completó un día en una fiesta con amigos. Había un mexicano que dijo, chez nous, les enfants mangent du crâne. En mi país los niños comen cráneos. Entonces se refería a la fiesta de muertos y mostró una calaverita de azúcar. Y yo dije, ese país es mágico, ese país es hermoso. Yo tengo que ir algún día a ese país. Evoe, cuéntanos cómo era ese ambiente del México de los años 60 al que la maestra llega. ¿Cómo era culturalmente? ¿Cuál era su efervescencia? Y bueno, en una plática previa con la maestra Graciela Enríquez, ella me comentó que llega a México en septiembre de 1961. En esa época, pues hay que primero contextualizar cómo estaba el mundo, iniciando la década de los 60, perdón.
y pues tenemos que pensar de manera obligada en los movimientos sociales, en este momento de contracultura, de revoluciones, de líderes sociales, pero también de un descubrimiento del uso recreativo de las drogas, también de un empoderamiento femenino con el uso de la píldora anticonceptiva y la minifalda. En fin, era un mundo revolucionado. Y en México, evidentemente, esto mismo estaba sucediendo y Graciela llega justo en un momento en donde estamos viviendo intensamente el rock, el movimiento de los escritores de la onda como José Agustín o Gustavo Sáenz. Estamos viviendo justo el gran ímpetu de los artistas plásticos de la ruptura, como son Felgueres o Vicente Rojo o Soriano o Arnaldo Cohen. Estamos justo en el mejor momento de Buñuel en México y de Jodorowsky. Estamos también con toda la propuesta de Ludwig Margules en el teatro. En fin, es un México lleno de intensidad y se está consolidando en ese momento Ballet Nacional y surgiendo dos grandes compañías a partir de Ballet Nacional, que son el Ballet Independiente y el Ballet Teatro del Espacio. Entonces Graciela llega en ese momento justo a México, un México maravilloso, que además está viviendo un gran momento todavía con una estabilidad económica y con una muy buena perspectiva de desarrollo. Entonces, pues yo creo que allí es donde entra a ese gran México de los 60 Graciela, y pues será muy interesante, Graciela, que nos platiques tu llegada a México justo en ese contexto y tu ingreso a Ballet Independiente, donde creaste pues obras de gran importancia para la historia de la danza moderna. Bueno, para empezar, era López Mateos el presidente cuando yo llegué a México, que le decían López Paseos porque sí. Le gustaba mucho salir de viaje. Lo que más me maravilló es que yo llegué a la colonia Roma y vivía en un 7º piso y veía todo el año los volcanes. Había una claridad y una luz tan maravillosa que podríamos mencionar a Fuentes con la región más transparente del aire, no cabe duda. Había una cantidad de revistas culturales, de eventos culturales, muchos de ellos independientes, se diría hoy en día, en aquel entonces sin el apoyo oficial, digamos, del Estado. Yo conocí a Jodorowsky, por ejemplo, que acababa de llegar, tenía 2 años de haber llegado a México antes que yo. Yo lo conocí en el estreno de Penélope, porque la vanguardia teatral fue lo que más me llamó la atención a mi llegada. Entonces, Penélope, una obra de Leonora Carrington, él la dirigía, Jodorowsky. Fui presentada por un compañero actor a Jodorowsky, y en lo que me vio me dijo, ¿qué eres? Soy bailarina. Te invito a bailar en mi próxima obra, la ópera del orden. Claro, dije yo, y en efecto, a los pocos días estaba yo trabajando con Jodorowsky, que a su vez era, digamos, la provocación, la innovación, la interdisciplina, porque él trabajaba con Arrabal, Fernando Arrabal, el dramaturgo español radicado en Francia, y Roland Topor, el dibujante, y todos estos 3 personajes crearon una cosa llamada teatro pánico, que traducido hoy en día vendría siendo ya el movimiento de inicios de la contracultura y del happening. Claro. Entonces, bueno, yo empecé a ensayar con Jodorowsky y luego, y éramos bailarines, mimos y actores. Pero Jodorowsky era como un gurú. Todas estas gentes escribían en las revistas, por ejemplo, la revista Snob, dirigida por Salvador Elizondo. Snob.
¿Y con la danza qué pasó en ese momento? Justamente en este contexto, ¿cómo era la danza? ¿Cómo llega usted a crear danza? Bueno, yo me tenía que ganar la vida de alguna manera. Y yo fui una noche a ver el ballet folclórico y hablé al final, fui a saludar al final de la función. Me gustó mucho el ballet folclórico. Fui a saludar y a Amalia le dije que yo era bailarina clásica, que había perfeccionado los estudios en París. Y Amalia me dijo, el lunes te quiero para que vengas a darles clases a mi compañía. Desde ese día, Amalia y Norma me adoptaron literalmente. O sea, como que tuve la gran suerte de entrar a México por la puerta grande. Claro. Justamente ahí es donde ustedes también empiezan a generar un lazo, ¿no? entre la creación, la danza, como si la maestra Silvia como intérprete. Perdóname que te interrumpa. Primero, la razón por la que yo vine a México era para bailar con Javier Francis, un gran maestro. Entonces yo estuve un año en la compañía de Javier Francis, hasta que eso se acabó, no tenía subsidio, no tenía apoyo oficial, él terminó con eso y vinieron después muchísimas cosas que yo hice cine, etcétera, etcétera, y finalmente Raúl Flores Canelo me solicitó, me dijo, Chela, vente a bailar con nosotros, la compañía que estamos formando, yo sé que a ti no te gusta estar encerrada en un salón todo el día, pues la compañía que estamos formando va a tener esa amplitud y esa libertad. Claro. Y así fue. Claro. Y así fue como yo ingresé a Ballet Independiente, pero ya eso viene siendo el año 67. Bien. Ya en vísperas del 68. ¿Sí? Vámonos a ver un video y regresamos para retomar justamente este tema. El tiempo se hace humano en la medida en que se narra. Mi abuela sabía perfectamente esto y conocía el momento exacto por la hora en que se paraba Don Martín. Yo tengo la ropa limpia, la luna me está mirando y yo no sé lo que ver. Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia y el cardenal. Pero para poder escribir vamos a tener que pensar, y para pensar vamos a tener que usar una facultad que es la memoria. Maestra Silvia, ¿cómo fue su relación como intérprete con la maestra Graciela? Un poquito más tarde, Silvia, ¿no? Sí, porque sí, fue no más adelante. Que somos dos generaciones diferentes. Silvia podría ser mi hija. Creo, pero... En mi segunda coreografía, llamada Mujeres, yo conocí a Silvia. Porque Silvia era alumna de la Academia de la Danza Mexicana. Sí, justamente. Mujeres para Vodil. Sí, justamente fue mi primer contacto con Graciela, donde la conocí, fue con el montaje de Mujeres. Yo estaba todavía bailando con la maestra Vodil Henkel, que éramos alumnas de la Academia de la Danza Mexicana, pero ya formando una compañía con Vodil. Y Graciela fue invitada para montar Mujeres con nosotros y ese fue mi primer contacto, una obra muy revolucionaria que tuvo repercusiones muy importantes en la historia de la danza mexicana, en el ballet independiente, en fin, fue una obra muy vanguardista en su momento, ¿no? Y bueno, fue afortunadamente el primer contacto que tuve con Graciela, y después tuvimos muchos más a lo largo del ballet independiente, cuando estuvimos juntas en el Independiente.
y aún después, ¿no? Que Claro. fue en diversos episodios de la historia. ¿Cómo es trabajar con la maestra Graciela? Para mí, voy a hablar un poquito de mi experiencia personal porque yo siempre a Graciela la sentí, me identifiqué muchísimo con el trabajo de Graciela y ella lo sabe perfectamente. Y yo con Silvia. Sí, que me decía, bueno, tú me adivinas el pensamiento. Trabajé en mujeres, trabajé en el Ballet Independiente. La primera obra que bailé en el Independiente, invitada ya para estar ahí, fue Invenciones, una obra maravillosa que estaba en ese momento, digamos, como las principales obras que se bailaban con el Ballet Independiente. Con esa obra inicié yo mi participación en esa compañía y después pues se remontó Mujeres en el Ballet Independiente. Tuve la suerte también de bailar Gimnopedias, que también obra maravillosa, que se bailó mucho en Ballet Independiente. Presagios, que esa ya fue mucho más mucho más tarde, ¿no? Pero bueno, fue de las experiencias fuertes que tuve yo. Y sí puedo decir que como coreógrafa siempre digo que he tenido una gran influencia del trabajo de Graciela, me marcó como intérprete, su manera de trabajar siempre fue una manera muy enriquecedora, con mucha libertad, porque te proponía cosas y tú, como intérprete creativa, buscabas y con los ejemplos que ella daba, con los antecedentes, con las analogías, había que entender lo que ella quería, ¿no? Claro. Entonces, para mí fue una forma de trabajo muy, muy particular, muy diferente, obviamente, que otros coreógrafos, y que te daba como intérprete mucho campo de investigación y de creación también. Claro. Entonces, para mí fue una escuela maravillosa, una oportunidad que la vida me dio increíble y que agradezco profundamente de haberme topado contigo, Graciela, de verdad. Yo no encontré a nadie que captara, como dice bien ella, que me adivinara el pensamiento. Yo la miraba y ella ya sabía lo que yo quería, porque ella tenía una formación teatral, porque había trabajado con Seransky. Yo soy muy teatrera, o sea, no he hecho la carrera de teatro, pero he estado siempre muy cercana al teatro. Entonces con Silvia fue una empatía y una ¿cómo se puede decir? Una inspiración y una afinidad, sobre todo, total. Así es. Así es. Muy bien, pues vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso, vamos a hablar un poco con la maestra Graciela sobre su obra, maestra. ¿Cuáles son los temas recurrentes en su trabajo? Podríamos decir que el tema femenino el tema de la mujer sería, digamos, una cosa, ¿no? Mujeres, Salomé, las criadas, las comadres. Hice mucho trabajo con el tema de la mujer. Otro tema es la cultura popular urbana, en la que también Silvia Unzueta colaboró algo con nosotros en la Cándida Heréndira, el ballet que hice, que se llamó La Carpa del Amor Errante, basada en un cuento de Gabriel García Márquez, pero yo tomé el título de Vargas Llosa en un artículo sobre García Márquez, La Carpa del Amor Errante, una obra que yo inclusive pagué la música de Hilario Sánchez, con todo, orquesta sinfónica y todo, una belleza. Cuando Gabo vio la obra, dijo, perdóname, me gustó tu obra,
me gustó tu vestuario, pero lo que más me gustó fue la música. Y no solo eso me dijo, sino que lo subía al escenario de Bellas Artes y le dio la mano a todos los intérpretes. Me acuerdo que Ismael Fernández le dijo, yo soy el que le reza al muerto. Sí. Maestra Silvia, ¿quisieras comentar algo al respecto? Yo sí quisiera hacer una mención especial de la obra Oraciones. Oraciones la estrenamos en Cuba, ¿recuerdas, Graciela? En Cuba primero, sí. y decíamos los textos en vivo. O sea, es una obra que todo el tiempo, la música son los textos, son oraciones populares de invocaciones, ¿no? La estrenamos en Cuba y nosotros decíamos los textos, después fueron grabados, pero la primera experiencia fue que nosotros decíamos los textos en vivo. Y bueno, como todas las obras de Graciela, tenía un lenguaje de movimiento que salía de lo común, o sea, no era un lenguaje, en ninguna de sus obras, no es un lenguaje codificado, es un lenguaje que tiene una exploración anímica, gestual, orgánica, analógica. Es un lenguaje muy interesante porque te obliga a experimentar, a buscar. Claro. Entonces, Oraciones es un ejemplo de ese trabajo que creo que tú la remontó muchas veces, Graciela, en diferentes países, en fin. O sea, fue una obra que tuvo una repercusión muy fuerte y que marcó, digamos. Creo que le dieron un premio a Graciela por esta obra en Venezuela, si no me equivoco. En Caracas, sí. El Premio Nacional de Danza en Caracas, sí. Y bueno, fue una de mis obras preferidas, pero bueno, hablando de esta naturaleza que tenía Graciela para el montaje, claro, y la intuición. Yo siento que son obras como con una gran intuición natural, digamos. Y que además se ve, digamos, el entretejido muy rico también entre danza y teatro. Y teatro. Y entre toda esta investigación también de social y de movimiento. Así ¿no? es, así es. Bueno, pues ¿les parece si vamos a una cápsula y regresamos? Estamos de vuelta y precisamente acabamos de escuchar y presenciar cómo se ha dado a lo largo de la obra de la maestra Graciela un entretejido muy rico entre teatro, una investigación cultural profunda, investigación del movimiento, y esto es también gracias a su formación humanista, ¿no es cierto, maestra Eboe? Sí, Graciela es realmente pues una mujer muy completa y muy compleja. Además de ser una gran artista de la danza, es una humanista, es una mujer con una preparación académica muy sólida. Ella tiene una licenciatura en antropología social, una maestría en divulgación de la historia, un doctorado en antropología. Entonces esto da lugar a una gran expresión
de una coreógrafa que no solo hace danza, sino que a través de su danza promueve el pensamiento crítico sobre el entorno social, genera una discusión profunda sobre el ámbito artístico, pero siempre en una profunda y muy fuerte relación con el ámbito social. Entonces, yo digo que Graciela es como sus obras, es lúdica, es crítica y es sumamente inteligente. Maestra Graciela, con relación a lo que acaba de mencionar, Evoe, ¿cómo relaciona usted antropología y danza? Bueno, en realidad cuando yo empecé a encontrar esas estampitas a San Judas, a San Caralampio, me pareció que era un material tan increíble y además tan accesible, porque yo me iba a las puertas de las iglesias, sobre todo me recuerdo yendo a la de San Cosme, allí, de San Judas Tadeo. Allí encontré una que estaba dedicada a Juan Perdido, y era la que le recitaba Cleopatra a Marco Antonio en fin. Entonces, el paso de las oraciones que yo empecé a juntar y vi que era poesía popular, pero hermosísimo. La primera que encontré era las 7 potencias africanas: Alegua, Ulofi, Orula, Ubatla, Ochunjemala, Canmo. Entonces yo me di cuenta que eso había que trabajarlo y cantarlo, no solo recitarlo, sino proyectarlo. Y este paso coincidió con que mi compañero Ismael Fernández, que era antropólogo, me llevó a la ENA, y mi amiga Montserrat Galí, doctora también hoy en día, me llevaron a la ENA, y en la ENA yo no tenía papeles, pero me aceptaron. O sea que las carreras académicas que yo llevé fueron resultado de lo que yo buscaba. Claro. A mí me interesó mucho la cultura popular. Y con mi compañero Ismael nos divertíamos mucho, porque Ismael les decía a los bailarines: la danza contemporánea es de ayer, la danza viene de África, el ballet es de ¿cuándo? Siglo XVII, Isadora, principios del siglo XX, y la rumba, 450 años por lo menos. Entonces, y justamente pues ahora estamos en un momento bien especial en donde la danza también está teniendo su propia transformación en el marco de la pandemia. ¿Qué nos puedes decir, maestra Silvia? Bueno, sí, sin duda que está marcando un cambio muy significativo la pandemia en cuanto a cómo se proyectan las artes escénicas, claro. Porque no hay espacios físicos, entonces los creadores están ahora como obligados y empujados a buscar alternativas virtuales, digitales, para promover su trabajo, inclusive la creación, la producción artística, ¿no? Es un tema fuertísimo porque creo que es un parteaguas, aunque ya había corrientes que estaban conectadas con la tecnología y con los medios multimedia, ahora va a ser un boom completamente impactante. Exacto. En cuanto a la producción de obra artística a través de la virtualidad, ¿no? Exactamente. Maestra Graciela, al respecto, ¿qué nos puedes decir para cerrar este programa? Bueno, yo no soy muy optimista, porque yo presiento una crisis que todavía no, que ya la tenemos, pero que se puede profundizar. Yo veo el panorama bastante incierto, bastante complejo, por muchísimas razones, pero el arte tiene que pervivir,
tiene que pervivir. Ya Angela Merkel en Alemania consideró a las artes escénicas como patrimonio, como parte del interés del Estado. México tiene una tradición desde la época de Vasconcelos, los años 20, con Obregón. Vasconcelos es el iniciador de todo un movimiento cultural increíble, con las orquestas sinfónicas, los coros, las danzas. Entonces, el muralismo, por supuesto, en primer lugar el muralismo, y sobre todo una apertura a América Latina, una apertura, por algo las calles ya no se llaman de las Escalerillas, sino se llama Guatemala, etcétera, ¿no? Y es que las puertas de la Secretaría con Vasconcelos estuvieron abiertas para todo el que tuviera un proyecto. Yo espero que este nuevo gobierno tenga la sensibilidad de pensar que la danza, como decía el poeta Rumi, quien no baila desconoce el camino de la vida, pero eso es atribuido a Jesucristo. Y Rumi, el poeta persa, dijo por allá, por los años, bueno, el que conoce el poder de la danza tiene su morada en Dios. Bueno, Dios, su Dios. O sea, yo espero que las puertas sigan tan abiertas con el paralelo que estoy haciendo con Vasconcelos. Se dio un movimiento cultural con las uñas, pero se dio. Entonces, en este momento, que tal vez tengamos también una crisis impresionante que no sabemos por dónde va a venir, el arte puede ser útil, porque como fue útil para los griegos. Claro. Yo por eso yo estoy leyendo ahora, yo me he ido al pasado y estoy leyendo a los griegos, porque yo pienso que es un momento maravilloso de estar encerrado en casa para entender cómo ha sido el desarrollo cultural del hombre a través de la historia. Pues con esta reflexión maravillosa cerramos el programa. Muchísimas gracias, maestra Graciela Enríquez. Gracias a todos los que hicieron posible este programa. Maestra Silvia, gracias. Muchas gracias, maestra Eboe, por habernos acompañado en este programa, en esta conducción. Gracias. Gracias a ti, querida Raiza, encantada. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias por vernos. Hasta luego.